Buenos días, compañeros, profesora. Este equipo está conformado por Jorge Rojas y quien les habla, Micaela Martínez. Vamos a estar hablando sobre los marcadores moleculares y dando algunos ejemplos. ¿Qué es un marcador molecular? Un marcador molecular o marcadores moleculares son genes o secuencias de DNA que se localizan en una región conocida de un cromosoma o de un rasgo en particular, que pueden ser reconocidos fácilmente y su herencia se puede rastrear. También puede estar relacionada a otros genes de interés que no sea el mismo gen, pero que estén cerca, actuando así como banderas o señal del gen diana. Estos marcadores moleculares tienen un papel muy importante hoy día en la cría de animales y en el cultivo de plantas, ya que permiten la identificación y evaluación de la diversidad genética. Y esto da como resultado la posibilidad de poder seleccionar rasgos favorables para el cultivo o para la cría de animales. Existen diferentes tipos de métodos de búsqueda de marcadores moleculares que se clasifican según estén basados en hibridación, amplificación o secuenciamiento del material genético, que en este caso sería el DNA. Como vemos en la imagen, luego de la extracción del tejido y purificación del material genético, se tienen varias alternativas para encontrar este marcador molecular. Si se elige el método de amplificación del DNA, tenemos los fragmentos de restricción de longitud polimórfica o RFLPs, también el polimorfismo del DNA amplificado al azar, conformación polimórfica de cadena sencilla, electroforesis de DNA en geles en gradientes desnaturalizantes y la huella digital del DNA. Eso sería por amplificación. Ahora, si se elige la opción de hibridación, tenemos también los fragmentos de restricción de longitud polimórfica y la huella digital del DNA. Por otro lado, que acá falta en la imagen, también está el método por secuenciamiento, que sería el polimorfismo de un solo nucleótido o SNP. Bueno, los objetivos de este trabajo serían definir qué son los marcadores moleculares, describir los marcadores moleculares utilizados en el mejoramiento genético tanto en plantas como animales y también analizar la importancia del uso de estos marcadores. Bueno, ahora pasamos a los ejemplos. El ejemplo 1 sería Jatropha curcas. No sé si se pronuncia así, pero si está mal, disculpen. Bueno, en este caso lo que se hizo fue trabajar sobre la toxicidad de esta planta, que tiene la capacidad de producir semillas con un alto contenido de aceite, entre 30 a 45%, y crece en un amplio rango de climas y suelos. Pero es considerada como una especie tóxica, ya que en las semillas se encontraron compuestos como ésteres de Forbol y cursina. Estos compuestos lo que provocan al consumirlos es como un efecto purgante o incluso vómitos, pero es muy apreciado ya que tiene un alto contenido de proteínas en las semillas. En otros estudios realizados también se encontraron que contenían agentes biológicamente activos como inhibidores de tripsina, fitatos y saponinas. A pesar de la presencia de estos componentes, esta semilla aún se emplea para la alimentación humana, por lo que se realizó este estudio en México para ver de qué modo se eliminan estos componentes y no hace mal a las personas que lo consumen, y si hay alguna especie que tenga menos componentes tóxicos. Se encontraron que los agentes biológicamente activos son volátiles, por lo que normalmente se realiza un tueste de las semillas y estos se eliminan. Pero los ésteres de Forbol y la cursina
son más difíciles de disminuir. Se encontraron especies con menos cantidad de estos componentes, por lo que se los considera menos tóxicos. Es decir, en un rango de 0,6 a 4 miligramos por gramo, se contaría como ausente y por lo tanto se considera no tóxica. Para poder distinguir entre las semillas tóxicas y las no tóxicas, se realizó un estudio con marcadores moleculares donde se utilizó amplificación selectiva de fragmentos de restricción con 4 combinaciones de oligonucleótidos selectivos, donde se amplificaron en total 511 productos, de los cuales el 66% fueron polimórficos, o sea, aproximadamente 340. En el cuadro 1 se presentan las combinaciones de los oligonucleótidos. El análisis de frecuencias y distribución de estos fragmentos polimórficos permitió detectar 49 fragmentos específicos. Y el análisis de la herencia de la biosíntesis del éster de Forbol indicó que este es un rasgo dominante monogénico de control materno, lo que indicó que la biosíntesis de los ésteres de Forbol se produce solo dentro de los tejidos maternos. En este caso, el rasgo segregó 3,1 dentro de las semillas recolectadas de plantas F2, y el análisis QTL reveló que un locus en el grupo de ligamiento 8 era responsable de la biosíntesis del éster de Forbol. Este mapa de ligamiento ofrece un marco para examinar las características agronómicas de J. curcas y el desarrollo de variedades mejoradas por selección asistida por marcadores moleculares. Esto sería para los ésteres de Forbol, concluyendo así que hay especies que tienen menor cantidad del compuesto que se consideran no tóxicos. En el caso de los compuestos de cursina, este estudio no es concluyente. Para el segundo ejemplo tenemos al trigo. Que es un cereal del género Triticum, y como sabemos es uno de los cultivos de mayor importancia en nuestro país. Una de las enfermedades que ataca el trigo es la roya de la hoja, y es una enfermedad producida por un hongo que se llama Puccinia triticina y es un parásito obligado. Este hongo genera disminuciones en el área foliar fotosintéticamente activa del cultivo. También aumenta la tasa de transcripción por ruptura de la epidermis y reduce la translocación de asimilados dentro de la planta. Por otro lado, también afecta al grano por la removilización del nitrógeno, afectando así la concentración de proteínas en el grano. Es por esto que para la resistencia a royas se utilizan marcadores para los genes de resistencia específica para cada tipo de roya, como puede ser roya anaranjada, roya del tallo y roya amarilla. Podemos mencionar como un ejemplo de mejoramiento por cruza sin la utilización de marcadores la resistencia por el gen LR21, que proviene de una especie parental del trigo harinero que sería Aegilops tauchi, que al cruzarse les proporcionó la resistencia a la roya anaranjada. Por otro lado, podemos mencionar también al gen IR15, que se localizó en el brazo corto del cromosoma 1 de trigo y se introdujo en los trigos tetraploides y hexaploides. Tienen marcadores basados en RFLP y microsatélites que permiten detectar la presencia del gen IR15, dando así la posibilidad de combinarlos a fin de encontrar aquellos que sean polimórficos para los progenitores recurrentes.
Bueno, siguiendo rápidamente con otros ejemplos. En el ejemplo 3 tenemos un estudio publicado en el año 2017 en Egipto. Este estudio, titulado Mejora genética del tamaño de la camada en 4 razas caprinas de Egipto. Utilización del polimorfismo del gen de la proteína morfogenética ósea 15. Bueno, las cabras son preferidas como fuente de carne y leche de buena calidad. Su eficiencia productiva puede mejorarse e inclusive incrementarse introduciendo cabras de alta fecundidad. El objetivo de este estudio era investigar el polimorfismo del gen de la fecundidad BMP15 mediante PCR RFLP y polimorfismo de un solo nucleótido SNP en 4 razas caprinas, y también su asociación con el tamaño de la camada. Bueno, lo que se realizó fue la extracción del ADN genómico de la sangre total y se amplificó, purificó y secuenció un fragmento de 141 pares de bases que codifica el exón 2 de este gen BMP15. Este gen juega un papel importante en la fertilidad femenina al promover el crecimiento y la maduración del ovario, promover la mitosis de las células de la granulosa, previene la apoptosis de las células de la granulosa, regula la sensibilidad de las células de la granulosa a la acción de la hormona estimulante del folículo, contribuye también en la determinación del número de huevos que están ovulando. Bueno, el análisis de los datos de secuenciación reveló 4 SNPs para las hembras de alto tamaño de camada y 3 SNPs a las de bajo tamaño de camada. Estos cambios de nucleótidos están asociados a la sustitución de aminoácidos. Además, también se ha detectado una nueva mutación no sinónima en todas las razas de cabra de mayor tamaño de camada estudiadas y que conduce a un cambio de aminoácido en el que cambia ácido glutámico por glutamina. Los SNPs y las sustituciones de aminoácidos se detectaron y repitieron en animales de camada alta y baja que pueden utilizarse como marcadores de selección para ambos rasgos en las 4 razas caprinas estudiadas. Bueno, para conocer un poco el proceso de PCR RFLP, esta técnica consiste en realizar la reacción en cadena de la polimerasa seguida del análisis de la longitud de los fragmentos de restricción del producto amplificado. Es una técnica popular para el análisis genético. Se ha aplicado para la detección de la variación intra e interespecífica entre especies. La técnica aprovecha que los SNPs y los microindeles se asocian a menudo con la creación o supresión de un sitio de reconocimiento de enzimas de restricción. Entonces el primer paso es amplificar el fragmento que contiene la variación y luego tratar con enzimas de restricción adecuadas, dado que la presencia o ausencia del sitio de reconocimiento da lugar a la formación de fragmentos de restricción de diferentes tamaños. Así como podemos observar en la imagen el proceso del PCR RFLP. Bueno, para el ejemplo 4 tenemos otro estudio publicado en 2014 en Venezuela, titulado Marcadores bioquímicos y moleculares asociados a la tolerancia al estrés hídrico en arroz. La sequía se ha convertido en un factor limitante para la producción arrocera. En ese país, las variedades cultivadas tradicionalmente están adaptadas a una alta suplencia de agua. Entonces, esta investigación tuvo como propósito identificar marcadores bioquímicos, isoenzimas, y moleculares, microsatélites SSR, asociados a la tolerancia al estrés hídrico en arroz, el arroz Oryza sativa. Se identificaron 89 caracteres cuantitativos QTL
Los QTL expresan características del tipo cuantitativo y sirven para buscar genes de interés. Bueno, estos caracteres cuantitativos estaban asociados a las características de la fase vegetativa, reproductivas y de rendimiento, usando 5 isoenzimas y 40 microsatélites SSR. También se estimaron los índices de susceptibilidad a la sequía. Bueno, entre los dos grupos de ligamiento, cromosoma 3 y 9, se detectaron 4 QTL asociados a los ISS, que son el índice de susceptibilidad a la sequía. Dos regiones asociadas con la floración del 50%, uno para el desgrane, cromosoma 3, y uno para la fertilidad, cromosoma 9. La identificación de QTL es de gran utilidad en plantas, ya que permite la manipulación de características agronómicas como el rendimiento, la calidad nutricional, la floración, entre otros. Las bases de detección de los QTL son la identificación de las asociaciones entre fenotipos determinados genéticamente y marcadores genéticos específicos. Bueno, esta información puede ser empleada como criterio en la selección asistida por medio de marcadores moleculares en los futuros programas de mejoramiento genético del arroz, a fin de identificar familias y genotipos tolerantes a la condición de estrés hídrico. Los microsatélites SSR están constituidos por unidades cortas de 1 a 6 pares de bases que se repiten en tándem un elevado número de veces. Para el ejemplo 5 tenemos un estudio publicado en 2014 en Pakistán titulado Marcadores moleculares y mejora genética del algodón, situación actual y perspectivas del futuro. Bueno, la base genética estrecha y el genoma alotetraploide complejo del algodón, el algodón Gossypium hircitum, está estimulando los esfuerzos para aprovechar el polimorfismo requerido para la reproducción basada en marcadores. Las tecnologías de secuenciación de próxima generación facilitaron el desarrollo de las tecnologías de marcadores de alto rendimiento en el algodón. Los conceptos de diversidad genética, mapeo de QTL y selección asistida por marcadores está evolucionando hacia conceptos más eficientes de desequilibrio, de ligamiento, mapeo de asociación y selección genómica, respectivamente. Bueno, el objetivo de la revisión actual fue analizar el ritmo de evolución de las tecnologías de marcadores moleculares en el algodón durante los últimos 10 años en las 4 áreas siguientes. Análisis comparativo de las tecnologías de marcadores de bajo y alto rendimiento disponibles en el algodón. La diversidad genética en los aceros genéticos silvestres y mejorados disponibles del algodón. La identificación de las regiones genómicas dentro del genoma del algodón que subyace a los rasgos económicos. Y metodologías de selección basadas en marcadores. Y también se resumen las aplicaciones de las tecnologías de marcadores para mejorar la eficiencia del mejoramiento en el algodón. Bueno, se espera que las tecnologías antes mencionadas y la integración de varios otros recursos ómicos mejoren la productividad del algodón y satisfagan las demandas globales de cantidad y calidad de fibra. El genoma del algodón tetraploide es relativamente grande. El polimorfismo de ADN intraespecífico es bajo en esta especie, lo que convierte en un cultivo desafiante para el desarrollo de marcadores moleculares. Existe una necesidad innegable de marcadores moleculares altamente polimórficos si se quiere avanzar en el mejoramiento de plantas utilizando estos programas de mejoramiento asistido por marcadores. Entre las tecnologías de marcadores moleculares utilizadas para el cultivo de algodón se pueden clasificar en
marcadores de ADN basados en hibridación, como lo son el RFLP, que revelan las diferencias entre individuos por la variación en el tamaño de los fragmentos de ADN producidos por enzimas de restricción. Lo mismo que mencionaba en el ejemplo 3. También tenemos los marcadores basados en PCR. Tenemos el ADN polimórfico amplificado aleatorio, el RAPT, que está basado en PCR, que infiere polimorfismos de ADN debido a deleciones o reorganización entre los sitios obligadores del cebador oligonucleótido. En los RAPT, los fragmentos de ADN se amplifican mediante PCR utilizando cebadores aleatorios. Bueno, también tenemos las repeticiones entre secuencias simples y SSR, polimorfismo de longitud de fragmento amplificado, AFLP, microsatélites SSR, que mencionamos también anteriormente. Después tenemos los marcadores de ADN basados en secuencia, el polimorfismo de nucleótido simple, y el genotipado por secuenciación GBS, que es una técnica que detecta y genotipa simultáneamente los SNP en un genoma. Acá tenemos una tabla de comparación de sistemas de marcadores en algodón. Podemos observar las diferencias que hay entre estos diferentes marcadores mencionados anteriormente. Si son dominantes o codominantes, el costo elevado o bajo, y también la confianza de utilizar estos. Bueno, esos son algunos ejemplos de la utilización de marcadores moleculares en estudios de mejoramiento genético, ya sea en plantas o animales. Y como conclusión, podemos mencionar que se pudo analizar la importancia de los marcadores moleculares, conocer un poco la utilidad que tienen estos en los programas de mejoramiento genético. Y bueno, la importancia radica en que ofrece la posibilidad de estudiar poblaciones de organismos y seleccionar aquellos que presentan rasgos de interés para el hombre. En ocasiones, estos marcadores permiten seleccionar rasgos de interés, permiten seleccionar individuos aún antes de que expresen el rasgo de interés. Gracias al empleo de marcadores ha sido posible mejorar muchas especies que son la base de la alimentación del mundo, como mencionábamos el trigo, la soja, entre otros. Bueno, acá tenemos las fuentes utilizadas para este trabajo. Estaría bueno que revisen un poco, hay mucha información. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.